Muy bienvenidos un día más a nuestra serie de la Biblia hoy, donde vamos viendo diferentes temas según se presentan de una u otra manera de actualidad, para que podamos reflexionar, encontrarnos y sobre todo intercambiar a través de estos medios digitales, pues esos temas importantes para nuestra vida. La propuesta de hoy, pues, tiene que ver con el estudio semanal que regularmente hacemos, pero será una grabación totalmente en directo. El tema 8 lleva por título Libre albedrío, amor y providencia. El título me llamó profundamente la atención y por eso, pues en cuanto he podido, pues me he puesto a diseñar el programa de hoy que quería compartir contigo y con todo el grupo de personas que normalmente compartimos estos programas. Leyendo los textos bíblicos, de la Biblia. El término teología es sabido, es conocido, se refiere al estudio de la naturaleza de lo divino, así como de las creencias y prácticas religiosas. Proviene de un término theos que significa Dios y logia que significa estudio o discurso, es decir, el estudio o el discurso sobre Dios. La teología abarca diversas disciplinas, incluyendo la interpretación de los textos santos, la reflexión sobre la existencia de Dios, lo que tiene que ver con la moral del lector del creyente, la salvación y la relación entre lo divino y lo humano. Cómo hacer que ese puzzle tan importante pueda tener una coherencia a la hora de ser leído y estudiado. A nadie le parece extraño conocer diferentes interpretaciones de unos mismos textos. En muchas ocasiones, la teología intenta explicar situaciones que surgen del estudio de la Biblia, aunque ésta no aborde de manera concreta un tema determinado. De hecho, fue muy cerca de la Edad Media donde se estructuró la lectura de la Biblia en doctrinas, olvidando el estudio sistemático de los libros, la estructura del libro, el contexto, el periodo. Y surge un conjunto de doctrinas que cada grupo va a asumir como suyas, pero que debemos de ser cuidadosos a la hora de redactar esas doctrinas. Esta situación se vuelve mediante la práctica de principios filosóficos que pueden ser contradictorios a la inspiración. Y esto ocurre con cierta frecuencia cuando la filosofía predomina en la mente del lector, lector actual, lector moderno, la Biblia hoy, donde hay muchos conceptos que son filosóficos y que aparentemente se basan en la Biblia. El creyente, sin ninguna duda, debería de aprender a diferenciar entre los temas que trata la Biblia y aquellos que la teología, como ciencia, ha hecho relevantes. De hecho, a veces los enfrentamientos o intercambios con grupos de diferentes tendencias está basada más en la teología que en la propia Biblia, por los simples métodos de lectura. Uno de los temas que resaltan es el llamado filosóficamente libre albedrío, ya que ese concepto o ese título nunca aparecerá en la Biblia. Con eso no quiero decir que no podamos rastrear la idea, pero lo que es innegable, que el mismo acto de la creación de Dios en ese momento preciso otorgó al ser humano, a ellos, la capacidad de elección. Esta es una idea muy conocida por todos vosotros, no es nueva, no es original,
simplemente es sintetizar que aunque la expresión no aparezca en la Biblia, lo que sí es cierto, que la capacidad que Dios otorgó a la primera pareja, a los dos por igual, ya implicaba una cierta autonomía a la hora de la decisión. Uno de los temas es, como os digo, la filosofía, por lo que es innegable que en el mismo acto de la creación Dios otorgó al ser humano esa elección concreta. Es mejor que lo podamos resituar. Pero como plantea la Biblia, ¿cómo lo plantea? ¿Cuál es el problema? Posiblemente muy distinto a como podamos pensar después de cientos de años de influencia filosófica. Al principio no fue así, o al principio fue diferente. En Génesis 1, llamado narrativa de la creación, encontramos el principio divino sobre el que se sustenta el libre albedrío. Recordemos los textos más emblemáticos que contienen implícitamente esa idea tan propia de Dios, tan importante para el ser humano y que forma parte de nuestra propia definición, como seres, como raza, que viene de un acto creador de Dios. Génesis 1:26, texto que conocéis perfectamente. Y diciendo Dios, haciendo nosotros al ser humano a nuestra semejanza, a nuestra imagen, dominado ellos, los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos y todos los reptiles. He procurado traducir los textos, los verbos, guardando las reglas hermenéuticas del texto hebreo. Dios establece desde el principio de la humanidad cómo ejercer el libre albedrío. No quebrantar, sobre todo, el orden de la creación, es decir, Dios, ser humano y resto de esa creación. Ese orden tenía que ser visto, aceptado y vivido desde la libertad del ser humano. El orden de la creación, por tanto, conlleva la posibilidad de que el ser humano, en sentido colectivo, ejerza su libertad manteniendo ese orden de la creación. Esa es la imagen de la que se habla en Génesis 1:26, 28, que está relacionada con la posibilidad de ejercer sobre la creación el mandato que Dios había otorgado para que todo funcionara en un orden establecido. La misma idea se repetirá en 1:28, que dice, y haciéndolos trascendentes, de donde se traduce el verbo bendecir como genérico, Dios, y diciéndoles, dad fruto, sed numerosos, llenando la tierra, sometiéndola, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que rectan sobre la tierra. El libre albedrío desde el principio consistía en una permanente decisión del ser humano, él y ella, ya que recibieron la imagen de Dios a la misma vez, la capacidad de mantener ese orden, de no romper en ningún momento la relación con Dios, la relación entre ellos y la relación con la creación, tal y como Dios. Y de hecho, Dios
tenía la intención de que todo eso se mantuviera eternamente, aunque sin duda alguna conocía cuál iba a ser el devenir inmediato de la actuación del ser humano. Esa libre capacidad de mantener el orden creativo se explica en el capítulo 2 de Génesis. Y tomando el Señor Dios al ser humano, es decir, a él y a él, lo colocó en el parque del Edén para que lo guardara y lo mantuviera. Aquí hay una idea implícita que es bastante sugerente. En el trasfondo cultural de ese texto, de Génesis 2:15, tenemos el trasfondo de desmitificar cuál había sido la vida de gran parte del pueblo de Israel en Egipto. Cultivaban tierras que no eran suyas, guardaban tierras bajo el látigo egipcio. Pero ahora Moisés, al explicar la perspectiva anterior al pecado, pone a la pareja humana como mayordomo de esa creación de Dios, con la capacidad de elegir libremente cómo iba a ser esa relación con la creación de Dios. El relato de Génesis, que no es temporal sino narrativo, nos muestra cómo se deconstruye el plan original de Dios mediante el uso incorrecto del libre albedrío. Si se podía hacer en sí mismo un mal uso, es que verdaderamente existía la capacidad para ello. Era una decisión que el ser humano tenía que tomar. Entonces, texto que todos conocéis, la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito y una delicioso para ver y deseable para tener acierto. Tomó del árbol, comió y se lo alargó a su marido que comía con ella. Ejercieron su libertad. Es verdad que ahora va a cambiar sustancialmente las relaciones personales dentro de ese orden de la creación y que van a determinar por siglos, por milenios, situaciones que no es que Dios no supiera, sino que decidió no evitar para no cortar la libre elección de la raza humana. Un texto trascendental que tiene que ver con las consecuencias. Cuando Adán cumplió 130 años, Génesis 5:3, engendró a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Aquí hay una reflexión importante que deberíamos de hacernos. El libre albedrío se vio afectado de forma negativa en la transmisión genética de la raza humana hasta la restauración definitiva del reino de Dios, todavía hoy en el futuro. Cuando dice que engendró a su imagen y semejanza, entre esta expresión y Génesis 1:26 está la entrada del pecado. Está el deterioro del libre albedrío. Esa realidad no desaparece, porque es consustancial con la creación de la raza, pero sí queda profundamente dañada. Ahora la raza humana debe ser educada por Dios para conocer cómo manejar esa libertad. Hay credos religiosos que siguen pensando que el libre albedrío es algo que es divino en el ser humano, que permanece intacto, pero la Biblia no dice eso.
La Biblia nos enseña que Dios tuvo el cuidado necesario para dar formación a su pueblo sobre cómo educar, corregir la capacidad de decisión de su pueblo. Y el diseño original de Dios es que fuese ejemplo a seguir por los no creyentes. Fijaos el drama que finalmente aparece en la historia. En Génesis 21 nos dice, y hablando Dios las siguientes palabras. ¿Sabéis? La palabra mandamiento aparece en el capítulo 21, en el capítulo 20 no aparece. Porque lo que Dios habla son 10 palabras especiales. Que viene siendo que están dentro de la Torah, pero no están afectadas por el desarrollo posterior. Porque son los 10 grandes principios que nos ayudarán a saber qué hacer con nuestra capacidad de elección. Como en muchos casos es bueno recordar que el Dios de la historia es el Dios del reencuentro. Y que la pedagogía que se establece en esas primeras 10 palabras de Dios, que todo el pueblo escuchó directamente de su sonido original, es uno de los mejores métodos para controlar esa herramienta poderosa que Dios otorgó a la raza, que es la capacidad de decidir cómo manejar las situaciones, cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse consigo mismo, cómo relacionarse con los demás. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. Este es un texto importante, porque después de 400 años, más o menos, el pueblo se enfrentaba a su propia realidad. Mientras que había sido esclavo, no tenía capacidad para decidir el control de su libre albedrío. Por eso Dios comienza formando la base para recuperar lo más posible mientras estamos en este mundo. No la imagen de Adán y Eva con la cual nacemos después del pecado, sino aproximarnos lo máximo posible al plan original en la relación con la creación. Hacía unos aproximadamente 50 días, la primera Pascua de la historia, que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 19, 1 y 2. Ahora, en el primer Pentecostés de la historia, es decir, Pascua, 49, 50 días después, el Pentecostés, llega el momento de liberar a su pueblo del Egipto interior. Si bien la Pascua fue del Egipto físico, por supuesto con fidelidad a Dios, Dios sigue en ese concepto de fidelidad. Y la fidelidad en el contexto del programa de hoy va dirigida a algo muy especial. Tenemos que educar nuestra naturaleza para tomar decisiones sabias en el plan de Dios. Comienza con las 3 primeras palabras, recordándonos cuál es la relación que el ser humano tiene que tener con Dios. Es decir, la relación mía con Dios. No tendrás otros dioses rivales míos, no pondrás delante de mi cara, literalmente, otros dioses. No te harás ídolos. Aquí no emplea, aunque la versión lo utilice en la palabra imagen, sino ídolo, es decir, lo que se hace, lo que se fabrica para poner en el lugar de Dios.
y no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Tres principios que el ser humano tiene que integrar en su vida para ayudarnos, para ayudarte, para ayudarme a saber utilizar correctamente el libre albedrío. Y siempre serán decisiones, siempre. Hay en la cuarta palabra de Dios, tiene un significado muy, muy especial, porque nos conecta con el origen de la raza. Fíjate en el sábado para santificarlo. Y termina diciendo, por eso hizo relevante el Señor el sábado y lo santificó. Pero veis, sigue siendo una elección personal. Sí, sigue siendo ejercer el libre albedrío. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo descansó. Por eso hizo relevante el Señor el sábado. Y lo hizo santo o santificó. Y estoy intentando seguir traduciendo los verbos en el sentido original. Para santificarlo significa que no tiene fin. Santificó es una función terminada. Fijaos cómo se distribuyen las relaciones en el sentido de los textos que escribió Moisés. Pero también nos va a hacer un recorrido por las relaciones interpersonales entre nosotros más relevantes para decidir correctamente. Primero, el hogar donde vinimos. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Luego introduce nuestro propio hogar. No rompamos esa sola carne que Dios estableció desde el principio. No robarás, es decir, no le quitarás a otro lo que le pertenece. ¿Veis? Todo esto es una ayuda para la toma de decisiones. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Antes se nos ha dicho, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Es decir, sería un falso testimonio. Ahora aplicado a tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de él. Si cogéis estas 10 palabras de Dios, que como decíamos al principio, el pueblo escuchó directamente de su boca, pasarán muchos días hasta que sean escritas sobre piedra. 3 formas de educar nuestro libre albedrío. Si nos mantenemos en una raza caída, solamente a imagen de lo que le damos de nuestros padres, no sabremos tener relaciones de calidad y, por lo tanto, no tomaremos decisiones de calidad. Dios en la historia, el santuario, el lugar que Dios ha diseñado para que podamos resolver los errores en las relaciones. Pero también será una decisión personal. Solamente pidiendo perdón seremos rescatados. Estamos en el punto capital de la exposición, Hebreos 8:1, y es que tenemos esa clase de un sacerdote. Uno que está en el cielo se sentó a la derecha del trono de su majestad. Como ministro, y os he aportado la traducción más amplia que se puede, embajador con especial referencia a la responsabilidad ante Dios. Es decir, como embajador del santuario y del tabernáculo verdadero,
levantado el Señor y no por nombres, no por seres humanos. ¿Veis? La forma de establecer relaciones permanece inalterable, pero el plan de salvación llega al punto culminante, el punto capital de la exposición. Es decir, de todo lo que ha dicho Hebreos desde el 1:1 a 7:28. Como embajador ante Dios con responsabilidad. Cuando el ser humano sabe ejercer su libre albedrío en sentido positivo, Dios todo sustentador y el libre albedrío del ser humano. La Biblia nos habla de que Dios, pudiendo haber hecho todo en la tierra, no lo hace. Solamente se limita por nuestras decisiones. Y esto es un punto importante, porque hay muchas personas que piensan que en la tierra solo se hace lo que Dios quiere. Tal vez no te hayas planteado lo que acabo de comentar, pero como veremos a continuación, hay circunstancias que no provienen de Dios en lo que pasa en este mundo. Si no, si todo lo que ocurre en el mundo está dirigido directamente por Dios, sería muy difícil de explicar a ese Dios. Sin embargo, si introducimos el libre albedrío de no solamente mío, sino de los demás, van a aparecer fenómenos, situaciones de ruptura del orden de la creación que van a traer dolor, sufrimiento, resentimiento, enfrentamiento. Y ahí podremos entender un poco esa tendencia a que Dios lo sabe todo, pero no elimina al ser humano la capacidad de reflexión. La historia de la caída, el pecado, del mal, es una expresión dramática y trágica del resultado del mal uso del libre albedrío. Esta idea está parafraseada del librito de la lección. La historia, es decir, cómo se ha ido viviendo la caída, el pecado, el mal. Todos estamos de acuerdo que es una dramática historia, pero que tiene como trasfondo el libre albedrío. Ni Dios podrá actuar en tu vida si tú no le dejas, ni su enemigo tampoco. Imaginemos lo importante que es esa capacidad que Dios nos dio de elección. El plan de salvación fue instituido, hemos leído en Hebreos 8, lo principal que venimos diciendo es que tenemos un sacerdote que se sentó para remediar la tragedia del mal uso sistemático de la raza, de esa capacidad de elección que Dios nos regaló. Aunque muchas personas creen que Dios siempre obtiene lo que quiere, la Biblia muestra algo diferente. Las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no son satisfechos por el ser humano. De hecho, una de las grandes características de la Biblia es que cuando Dios vence a través del pueblo de Dios, se reseña en el texto. Pero cuando Dios no se le hace vencedor por las decisiones libres del ser humano, también aparecen en el texto. Por eso las Escrituras muestran una y otra vez a un Dios cuyos deseos no siempre son satisfechos por el ser humano. Y eso tiene consecuencias en la vida. Esta realidad, por supuesto, no limita que Dios sea el todo sustentador, pero sí limita
a la relación del ser humano con Él. Génesis, capítulo 17, versículo 1, nos va a mostrar algo realmente, un esquema precioso de cómo ejercer el libre albedrío. Era Abraham de 99 años cuando Yahvé se le apareció a Abraham y le dijo, yo era el que seré, el Shaddai, anda delante de mí y sé maduro. Y esto es realmente importante para nosotros. Este texto que acabamos de leer, se le pueden extraer tres ideas fundamentales. Narra una conversación de Dios con Abraham, donde establece el método para ejercer el libre albedrío en tres pasos. Primero, la identidad divina, el Shaddai, el que todo lo sustenta. De hecho, hay una acepción de traducción de Shaddai que es amamantar a un bebé en hebreo. Es decir, todo lo que un bebé necesita para su vida está en la madre en los primeros momentos. Pues esa es la idea que el Señor quiere tener con nosotros. Él está dispuesto a ser el que lo sustente todo en nuestra vida. Pero la segunda parte es, anda delante de mí o andarás delante de mí. Una relación personal del ser humano con Dios. Porque dos no caminan juntos si no están de acuerdo. Andar en el contexto de la primera gran parte de la Biblia significa vivir en relación con Dios. Y en tercer lugar, ser maduro, una invitación de Dios a nuestra vida. Dios se niega a sí mismo a forzar a nadie a sentir el amor por él. En la mayoría de los casos, concede a la escritura la libertad de elegir algo distinto de lo que él prefiere, sea malo o bueno. No depende de él lo que elijamos los seres humanos. Es verdad que estamos en desventaja con Adán y Eva. Es normal. Pero el principio sigue estando consustancial con la raza humana. La capacidad de decidir, pero como hemos dicho con las 10 palabras, hay que formarla, hay que diseñarla, porque por propia naturaleza no sabemos establecer decisiones que forman calidad en las relaciones. Si Dios ha decidido otorgar a sus criaturas el libre albedrío, los seres humanos tienen la facultad de ejercer su libertad de manera opuesta a los deseos de Dios. Y el primer caso de la historia lo tenemos con Adán y Eva. El segundo caso, cómo transmitieron a sus hijos, de los cuales nosotros somos como raza hijos de Él, una capacidad para utilizar la libre elección de forma incorrecta. Qué diferente sería el planeta si a pesar de las dificultades todos siguiésemos una elección o una toma de decisión que nos acercara directamente a Dios. Voluntad de Dios ideal y correctiva. La voluntad ideal, que es el plan A de Dios, es lo que Él prefiere que suceda. En cambio, la voluntad de Dios enmendada, que sería el plan B, nos lleva a una seguridad.
de que Dios nunca se aparta de la humanidad, independientemente de los resultados. Pero los resultados están ahí y no se pueden cambiar muchas veces. Cuando ocurren fenómenos difíciles de entender, el creyente tiene que saber que una pregunta sobre Dios mal hecha, aparte de ser un mal uso de su libertad, siempre tendrá una respuesta incorrecta. La enfermedad, los accidentes, la muerte, son consecuencias consustancial con nacer en esta raza. Y estaréis de acuerdo conmigo que hay decisiones que toman los demás en contra tuya, en contra de Dios, en contra de los demás, que tienen sus repercusiones. Por eso, el creyente tiene que marcar una decisión en su vida. Cada día, y es una invitación que yo te hago, ponte en manos de Dios sin condiciones. No marques el plan de Dios. Con el fin, y estamos hablando del plan A, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga en Cristo por cabeza lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y eso, ya que estamos hablando de tiempos proféticos, estamos hablando de tiempos del ser humano, ya que la profecía tiene que ver con el ser humano. Por eso, con el objetivo de realizar en la plenitud del tiempo profético que Cristo o el ungido sea la cabeza, la que está en los cielos, y con tu decisión y la mía, que esté en mi porción de tierra. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Pero, ¿cuál es el designio previo? Es el plan de salvación que se diseñó desde antes de la creación del mundo. Que no es particular. Será particular cuando tú y yo decidamos emplear nuestra libertad para mantener relaciones estables con Dios, conmigo mismo y con los demás. Para que alabemos su gloria, pues estamos en el plan A, los que ya antes esperábamos en Cristo. La providencia divina no es unidimensional. Dios no controla por encima del libre albedrío unilateralmente todo lo que ocurre en la tierra. Algunas de las cosas, como los males, la enfermedad, los accidentes, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Y estoy convencido de que Dios no desea que muchas de las cosas que suceden ocurran de esa forma. Eso es como veo yo mi relación con Dios. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero lo que sí sé es que seguirá habiendo sufrimiento en el planeta por decisiones que tomamos nosotros o toman los demás. ¿Cómo concluir el tema de hoy? El ser humano fue otorgado por Dios con una capacidad de decisión. Capacidad, como se vio en el Edén y se ve en nuestra vida, de ir incluso en contra de Dios. Aunque Dios tiene un plan B
de corrección, de instrucción, de formación en cada momento para educar nuestra capacidad a saber elegir correctamente, el creyente aprende a que solo el plan A, es decir, que Cristo sea o el ungido sea la cabeza y el propósito de nuestra vida. Esa decisión es tuya y solamente tuya, o mía y solamente mía, porque no vale nuestra, porque no se pueden tomar decisiones colectivas en el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. Para Dios muchas cosas que hay debajo del sol deberían de ser de otra manera, pero a pesar de eso, en el plan B, si reconduces tu capacidad de decisión, si te diriges directamente a Dios, tu vida no será igual, aunque sea parecida a los demás. Mi deseo en el programa de hoy es muy sencillo. Tenemos que educar nuestro libre albedrío a través de las instrucciones de Dios. Si no, solamente seremos seres a imagen y semejanza de Adán y Eva caídos. Es cuestión de responsabilidad. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y nos encontraremos en sucesivas ocasiones si no hay nada que lo impida. Será hasta el próximo programa.